10 años de guerra, más de 174,000 muertos, 29,000 desaparecidos y 1.8 billones de pesos son los principales, decía saldos ayer la revista R de Reforma. Tú, como especialista en seguridad que le has dado seguimiento a esto, 10 años de la narcoguerra del calderonismo iniciada en diciembre del 2006, ¿qué nos deja? Pues nos deja una estela de sangre, o sea, eso es lo que nos deja. Porque bueno, en 6 años, aunque habría que extender la participación, por ejemplo, del ejército a 20 años, porque el primer presidente que lo hizo y que declaró la guerra fue Ernesto Zedillo. El que la refuerza, pues sí, es Calderón. Y lo que nos dejó fueron más de 121,638 muertos, no más los desaparecidos, que ya más o menos las cifras oscilan entre 30,000 o el tope máximo son más o menos 30,000. Pueblos desaparecidos, personas desplazadas, una enorme cantidad de recursos asignados al tema de seguridad pública para las policías y para el ejército, la creación de un, entre comillas, nuevo modelo policial, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. En realidad lo único que nos dejó fue un país en una violencia, en una espiral de violencia enorme, ¿no? Ningún país del mundo que no esté en guerra no se da ese número de muertos en 6 años. Entonces... Y es más, venía el homicidio descendiendo. Entre 1997 y 2007, en 97 hubo 35,000 homicidios, incluyendo dolosos y culposos. Y en 2007 había 25,000. Pero el producto de la lucha al narcotráfico, solo esta cifra de 121,000 son homicidios dolosos. A esto le faltan los culposos. Sí, entonces la cifra es todavía muchísimo mayor en el sexenio Calderón. Sí, sin duda. Entonces es preocupante esto. ¿Qué va y hacia dónde va? Porque ahorita entonces se ha agudizado esto. Sí, se ha agudizado porque las estrategias de seguridad pública lo único que han hecho es crear, digamos, más espacios para la impunidad. Por ejemplo, se ha invertido cualquier cantidad de dinero en el tema de seguridad pública, pero no puede ser posible que en nuestro país nuestros policías, y llámese del orden federal al municipal, se capaciten en 4 meses, cuando en otros países la tendencia son 3 años. Ve la diferencia en cómo capacitar a un policía realmente para su labor de seguridad y cómo jugarle a capacitar policías, porque en 4 meses nadie puede ser policía, pero esta es la tendencia del país, ¿sí? Entonces tenemos un problema, la formación de las policías. Tenemos múltiples problemas. Hoy en día el tema de la corrupción en los ámbitos de la policía pues es enorme, en la desconfianza ciudadana es enorme, ¿no? Y lo vemos y lo hemos platicado contigo aquí a lo largo de mucho todo lo que implica la policía, ¿no? Entonces esos temas están ahí, pero siguen siendo los temas recurrentes porque a nadie le interesa, ni siquiera el mismo policía. Los policías se ven como castigados cuando los mandan a capacitarse, cuando debería ser el pilar de la formación. Y es más, el otro gran problema es que no hay política transeccional. A los gobernantes de la índole que quieras no les interesa crear una política transeccional en el tema de seguridad que vaya más allá de los partidos políticos, que realmente busquen la seguridad de los ciudadanos. Y este es el gran problema, porque se traen proyectos de cualquier parte del mundo, los asesores e incluso académicos que asesoran en las secretarías de seguridad pública, pues les va bien porque les pagan los proyectos, pero se trajeron proyectos que están destinados al fracaso porque no están adecuados a la realidad mexicana. Y la realidad mexicana no es la realidad europea, no es la realidad sudamericana, por estos sistemas de violencia que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, simplemente va a ser un maquillaje, y esto fue precisamente parte de lo que hizo Calderón. Por eso, en uno de los libros del análisis que tengo sobre la política de Calderón, yo lo llamo gobernar con el miedo, porque Calderón gobernó con esto, con el miedo que había en la población, y que esto se generó a partir del propio presidente de la República. Es decir, una estrategia donde tú generas miedo y la gente entonces pide seguridad, ok, entonces más armas, más equipo, más todo, pero no te quejes
porque después haya enfrentamientos y en esos enfrentamientos mueran también ciudadanos inocentes, las famosas víctimas colaterales. Ese eufemismo que se usó por parte del gobierno calderonista de decir víctimas colaterales, pues lo siento mucho, tú pedías seguridad, esta es la seguridad que te estoy dando. Pero ¿cuál es la responsabilidad del gobierno ante la privación de la vida de un ciudadano que ni es narcotraficante ni era funcionario de seguridad pública? ¿Qué pasó con todas esas víctimas que murieron en esta barbarie de lucha que encabezó Calderón? Nada. ¿Nada? O sea, no se sabe absolutamente nada, Luis Alberto. Y ese es un gran problema. Y esa es una responsabilidad y esa es una imputación directa a la presidencia de la República. Plena. Porque él fue el que desarrolló todo esto. Entonces, imagínate, ahora nosotros seguimos viendo que los homicidios siguen más o menos incrementándose, porque el gobierno actual dice, bueno, el homicidio ha disminuido. A ver, ¿con respecto de qué? Y si yo lo veo, por ejemplo, con respecto de 2011, sí, 2011 fue el pico más alto de los homicidios con Calderón. Hubo más de 27,000 homicidios, más que todo 2007, ¿eh? O sea, en 2007 hubo 25,000 entre dolosos y culposos, y solo en un año hubo más de 27,000 homicidios dolosos. Y el gobierno actual dice, pues es que sí, ha bajado, sí, pero siguen 122,000, siguen siendo 23,000 homicidios. Entonces, ¿dónde está que estamos dando resultados? Terrible, Sí. Martín, y pues hay que seguir entonces analizando esto porque no sabemos hacia dónde va a ir esto. No, pareciera que no hay una estrategia que sea visible, porque incluso las propuestas y los planes, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Seguridad Pública, pues son un fracaso porque nada más están ahí escritos, pero la realidad es que no tienen ningún impacto realmente sobre los beneficios a la ciudadanía. Estaremos en contacto, Martín, como siempre. Te agradezco No, ¿de qué, Luis Alberto? Un abrazo, cuídate. Ya llegó el Contralor y ahorita sigo con el tema aguinaldo, la cancelación de regalos. Me dicen que en el Ixtaí no, a ver qué me dice el Contralor ahorita. Gonzalo